buenas noches. Estamos en el Envite, el último Envite del año 2013, programa especial, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria, que hacemos todos los jueves, y que hoy vamos a modificar levemente el formato para hacer, como digo, un programa especial de final del año 2013. Vamos a empezar mirando hacia el 2014 con mucha prudencia, pero de este 2013 terminamos como lo empezamos, pensando con preocupación en la economía. Por cierto, ahora pendientes del recibo de la luz, que dicen que nos van a subir un 11%, pendientes hemos estado de la luz al final del túnel todo el año, a ver si es verdad que salíamos de la crisis. Lo vamos a saber hoy, eso y muchas cosas de las que hemos debatido tanto en este Envite. Y tenemos a los, diríamos, de los mejores analistas de esta comunidad autónoma, directores, periodistas de mucho prestigio, que paso a presentar ya en este último programa del año. Leopoldo Fernández, gracias Leopoldo por estar esta noche. Gracias, buenas noches. Compañero, ha sido director de Diario de Avisos, columnista del Decano y nos acompaña, es ya uno de los veteranos del programa, ha venido muchas veces. Nos acompaña también Techi Acosta, compañera de Lanzarote, directora de Lanzarote Media. Techi. Muy buenas noches y encantada de estar de nuevo aquí en el Otra de Envite. las veteranas que también estaba la temporada pasada muy a menudo en el programa. Nos acompaña Fernando Canellada, que debuta. Fernando Canellada, subdirector de la provincia Diario de Las Palmas. Fernando, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Y bienvenido al programa y que lo pases muy bien. Perfecto. Nos acompaña también Carlos, veterano también, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Buenas noches. Nos alegramos de que esté también con nosotros esta noche. Encantado. Carlos, nos acompaña Santi Negrín. Hace tiempo, Santi, que no nos veíamos en el Envite. Me alegro que estés aquí, director de informativos de la cadena SER. Encantado, como siempre, sabes que es un placer. Santiago Negrín, muchas gracias, compañero, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Paco Suárez, Francisco Suárez, director de Canarias 7, que también ha venido lo suyo al programa en su momento. Paco, director de Canarias 7, gracias por estar aquí. Nada, buenas noches. Gracias a los compañeros que nos acompañan, 6 periodistas que manejan mucha información, y nos acompaña la veterana del programa, Emilia González. Ella sí que es veterana porque sabe de todo y nos presenta siempre la actualidad, y hoy vas a entrar en el tema duro del año. Exactamente, Emilia, vamos compañera. a dividir el programa en 4 grandes bloques y vamos a empezar con el primero de ellos porque la verdad es que tenemos un amplio abanico para debatir esta noche. Hola, muy buenas noches a ustedes también. Último Envite de este año, un año que cerramos, como decía Carmelo, prácticamente como lo empezábamos, hablando de economía. Sin duda es lo que centra la preocupación de muchos canarios y también de políticos, empresarios y sindicatos que ven cómo la crisis ha afectado pues no solo a la economía familiar, sino a la oferta y la demanda de empleo y al propio consumo. Lo que muchos nos preguntamos es cuándo saldremos definitivamente de la crisis y cuándo veremos los famosos brotes verdes. Empezamos con la primera pregunta: ¿cuándo saldremos de la crisis? Probablemente a final de año estemos saliendo de la crisis y el próximo año nosotros esperamos que haya crecimiento positivo. Lo importante de la crisis es el índice de paro tan alto que hay, que mientras esto no se arregle, no habrá consumo, y al no haber consumo, evidentemente seguiremos en la crisis. Creo que no, y que durante unos cuantos años vamos a estar en una situación parecida a la actual. Canarias saldrá de la crisis cuando recuperemos el tejido productivo que hemos perdido. Hemos perdido en Canarias en los últimos 5 años 13.950 empresas, es prácticamente el 10% de nuestro tejido productivo. Es imposible que Canarias tenga una salida de la crisis en tanto en cuanto existan las tasas de desempleo que existen. Canarias no está saliendo de la crisis, por lo menos a una marcha bastante rápida. Es decir, estamos todavía técnicamente, cuando se deja de crecer un trimestre, acaba una recesión, pero una crisis no puede acabar cuando todavía tenemos las tasas de paro que tenemos. Bien, eso es lo que opinan los expertos. Para salir de la crisis, algunos confían en señales que hagan pensar que se va por el buen camino. Esas señales, conocidas también como los famosos brotes verdes, no representan lo mismo para todos los sectores económicos. Escuchen. Pero por primera vez yo creo que sí se puede hablar de brotes verdes con fundamento, y porque sobre todo el brote verde es nuevas inversiones. En tanto en cuanto no se arreglen las relaciones Canarias-Estado, los brotes verdes tendrán difícil salida. Pues según algunos expertos dicen que dentro de 5 o 6 años. Yo creo que para ese entonces cualquiera sabe lo que puede haber pasado. Generando empleo de forma intensiva es la única forma que tendremos de generar empleo, y ese será el momento en el que veamos los brotes verdes. Es imposible que existan brotes verdes en Canarias cuando la suerte de Canarias está dada exclusivamente a un monocultivo que es el sector turístico. Mientras no crezcamos, no haya, digamos, un consumo privado, porque la gente consume, porque no hay tanto paro, no empezaremos a salir de la crisis ni se empezarán a fructificar los brotes verdes.
Bien, pues brotes verdes cerca, brotes verdes lejos. Desde luego, ahora es el momento, Carmelo, de que la mesa opine y se abra el debate en el envite. Vamos a ir por el último que presenté, Paco, que está más cerca de mí. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Brotes verdes o no? Yo creo que esa expresión está agafada. Quien la lanzó terminó con su carrera política. Yo creo que sí que hay signos para la esperanza, pero pesa una losa como es la del desempleo. Mi temor es que continúen los signos, pero la tasa de desempleo prácticamente no se mueva. Y sobre todo mi temor, y termino, es que aumente la brecha entre quienes están muy bien, razonablemente bien, y quienes no ven ni brotes ni luz al final del túnel, y ahí las políticas sociales son fundamentales. ¿Santi? Yo coincido con Paco, los brotes verdes es una cosa que oímos de vez en cuando, pero a mí me da que alguien se los fuma cada vez que salen, con lo cual yo creo que eso, pocos brotes verdes veremos. Mire, realmente a mí no es que no me preocupe cuándo vamos a salir de la crisis, me preocupa, veo muy optimista al presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, lo veo súper optimista. A mí lo que me preocupa, y no sé si coincidirán conmigo, es cómo saldremos de la crisis. ¿Qué es lo que va a quedar? A uno le da la sensación de que esto es como remar contra ya para llegar a la orilla pone salida de la crisis, pero muchos no van a llegar a la orilla, precisamente por el nivel de paro que tenemos, porque esto puede ser un tema de crisis en sierras, lo que dicen los economistas, un pico, vuelve a bajar, y sobre todo porque hay muchas familias que nunca van a salir de la crisis. O sea que yo creo que lo importante es saber no solo sino cómo vamos a salir de la crisis. Carlos. Para mí esa es la clave. La coartada de la crisis ha servido para desmontar una buena parte del estado del bienestar, en algunos casos más justificado que en otros, porque evidentemente había cosas que había que corregir o hacerle ajustes finos, pero evidentemente estoy con Santi y con Paco en que lo peor de esta crisis es lo que se lleva por delante, la piel que nos dejamos en el camino, y cómo vamos a levantar una región como Canarias, un país como España, con el desgaste que esto ha producido en las estructuras básicas de la convivencia, ¿no?, del estado del bienestar y de muchos otros derechos que el gobierno se ha llevado por delante con la excusa, con la coartada perfecta de la crisis. Yo no veo brotes verdes, pero me gustaría verlo, me gustaría que esta noche salgamos de aquí con un mensaje de optimismo, vamos a ver si lo conseguimos. Fernando. Bueno, tengo que adherirme a lo que Paco decía. Los brotes verdes es una expresión gafada, y el otro contertulio en otra televisión va de retro al brote verde. Yo creo que hay signos esperanzadores, pocos, pero hay signos esperanzadores. Por primera vez en 7 años, pues llevamos 4 meses más de venta en el pequeño comercio. El turismo está, bueno, pues la primera industria de este país. Si alguna industria tira en este país es el turismo. Todos ustedes conocen, igual que quienes hablan, que las cifras de entrada de visitantes y el movimiento turístico está en cifras récord. Pero, como todos los que dieron su opinión delante en pantalla, el problema es el desempleo, pero las grandes cifras, la recesión se dejó atrás. Vamos a ver la botella medio llena, pasito a pasito, si ustedes se animan. No sé lo que querrán ver, pero bueno. Las previsiones son buenas, las compañías aéreas cada vez que están ampliando sus rutas con esta tierra. Bueno, cuando veamos que la facturación publicitaria de nuestros medios informativos empieza a invertir la tendencia a mejorar, probablemente eso puede ser un síntoma bueno. Pues empieza. Yo creo que la crisis lo que en estos momentos estamos viendo es que por lo menos se ha frenado. Es que llegó un momento en que no sabíamos, y en las cafeterías decíamos y estábamos todos asustados. Te han echado, te han despedido, has cerrado la empresa. Entonces yo creo que en estos momentos se ha frenado eso. Y a mí ya eso ya me parece que para lo que hemos estado viviendo en los últimos años ya es un punto, efectivamente. Brotes o luces o algo sí que vemos. Estamos viendo que los pequeños comercios por lo menos llevan 4 meses que están viendo la luz. Estamos viendo que el turismo también no ha frenado, sino que ha mejorado, pero tampoco va a suponer una creación de empleo. A mí me parece que la crisis verdadera la que tenemos es la crisis política. Es decir, nuestros políticos no saben ni veo que por lo menos desde mi punto de vista no saben ni ven ninguna luz para efectivamente poder saber a dónde vamos a llevar esta tierra, este país, y sacarlo de verdad de la gente en la que está, ese 35% de paro y esa situación de marginalidad que vive mucha sociedad canaria. Leopoldo. Yo creo que técnicamente estamos fuera de la recesión, lo ha dicho la COE. Este año perderemos un 0,4% del PIB y el año que viene ganaremos un 1,6%, son las previsiones.
Efectivamente, yo haría incidencia especial en el empleo. A más empleo, más tributos, más impuestos, más cotizantes, más demanda, más consumo. En definitiva, lo que hay que dinamizar es la economía en general. Y yo sí creo, prefiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Creo que mediante la rehabilitación turística, los estímulos a la creación de empleo, la emprendeduría, el autoempleo, y en definitiva un mayor impulso a la agricultura y a la industria, que las tenemos absolutamente abandonadas, creo que cabe pensar en que algo podemos cambiar. Todo no, porque en los mejores años de la economía canaria, el año 92, 93, teníamos un paro estructural de 93.000 señores, que eso va a seguir de por vida, no hay quien lo mueva. Pero claro, estamos en 400 y pico mil, con ese 34, 35% de parados, que es una barbaridad por la incidencia social. Pero repito, yo creo que hay razones para el optimismo siempre que el gobierno cumpla con su labor, que no es más que fijar un marco de incentivos para que sea la iniciativa privada la que cree empleo. El gobierno no está para crear empleo ni para crear empresas, al contrario, tiene que quitarse de encima algunas empresas y reducir el tamaño de la administración y que sea la iniciativa privada la que se lance, digamos, a crear empleo, que es donde está la clave del futuro desarrollo de Canarias. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Y un punto que se me olvidó, que creo que es muy fundamental: hasta que la banca no abra la mano, nos olvidamos. ¿Dónde están los créditos que llegan a las familias y a las pequeñas y medianas empresas? Hasta que no tengamos eso, yo creo que no vamos a poder. Pero no te preocupes, nosotros le seguimos inyectando dinero eso público. sí, No te preocupes, nosotros le seguimos inyectando dinero público. Claro, porque es que ellos sí que están en crisis, ¿no? Yo creo que la banca está empezando a aflojar un poquito, porque el proceso de saneamiento está prácticamente terminado. A mí lo que sí me preocupa es que creo que el ejercicio que han hecho muchas empresas privadas, las que han sobrevivido, de adelgazar sus estructuras y estar preparadas para cuando lleguen los malhadados brotes verdes, ese esfuerzo no termino de verlo en la administración. Creo que la administración en algunos casos se ha cebado en los recortes, pero no ha ganado en eficiencia y sobre todo no ha buscado un sistema de financiación que no sea a base de tirar del sector privado exclusivamente. Y ahí creo que esa administración se puede convertir en un lastre para salir de la crisis. De todas formas, solo un breve apunte, o sea, a ver qué es salir de la crisis. Porque si alguien se piensa que vamos a vivir como vivíamos antes, vamos, va listo. Es generar actividad. Es generar, porque hay gente, por ejemplo, actividad económica. Hay gente de más de 50 años que no volverá a trabajar. Hemos comenzado el programa hablando con dos preguntas: si hemos o no salido de la crisis y si hay o no razones para pensar que hay brotes verdes, que esto comienza a mejorar. El ministro de Economía habla de una flor en el invernadero, quiso cambiar un poco lo de la famosa expresión gafada que decíamos. Pero les preguntamos, los presupuestos canarios acaban de aprobarse en el Parlamento, son los presupuestos del próximo año. El turismo, el gran debate que luego veremos de Canarias, dicen que es el único sector del que podremos tirar. ¿Ustedes tienen alguna otra ocurrencia o idea, sugerencia para rebajar las cifras de paro, que es el gran problema, Carlos? No sé, antes quería preguntarle a mi compañero y amigo, y sin embargo amigo Leopoldo, ¿a qué se refería cuando un marco de incentivos que quiere propiciar el gobierno? Los gobiernos no están para crear empleo, sino para propiciar que lo creen las empresas. Espera, no me conteste la carta antes de recibirla, si no te importa. No, me refiero a que preguntas, ¿cómo para rebajar? Bueno, pues yo creo que Canarias tiene muchas oportunidades. Ahora acaba de recibir un varapalo con la suspensión del concurso eólico, tiene muchas oportunidades precisamente en las energías renovables y en las nuevas tecnologías. Y en la rehabilitación turística. Hoy le pregunté, exactamente, pero hablamos de, aparte del sector turístico, ¿no? Bueno, sí, eso es construcción evidentemente, sí. Pero creo que hay que innovar, hay que aprovechar el talento que existe en Canarias, que existe, está corroborado, y las cualidades que tiene Canarias, como primero plataforma intercontinental, que eso que siempre se habla siempre, para incentivar el talento, incentivar las nuevas tecnologías y las plataformas logísticas. Yo creo que esa es una modalidad que no está suficientemente explotada y que podría ser una de las soluciones. Desde luego no hay panaceas, Pero de todas formas, Carlos, cuando hablas de rehabilitación tenemos que volver otra vez, en todo caso, a la política. Y nosotros, por ejemplo, en Lanzarote estamos esperando por los planes de modernización, y esa burocracia y esa lentitud ha hecho que todavía no los tengamos ni los hayamos podido poner en práctica. Bueno, la maraña administrativa es otra historia también, ¿no? Y la lentitud. En la resolución de... Para el discurso queda muy bien lo de la logística y tal, pero hay 400.000 señores, de los cuales, si no recuerdo mal, Paquita luego siempre advierte que con una baja formación ese desempleo solo sale con una rehabilitación para recuperar la construcción, baje de ahí. No podemos teorizar con la logística y otras cosas. Pero la rehabilitación, ¿de cuántos estrellas?
Bueno, no digo como mano de obra, como para crear empleo en cantidad, porque las previsiones de la patronal de Tenerife, si no recuerdo mal, que son optimistas, hablan de rebajar un punto el empleo, simplemente el desempleo, perdón, un punto. Bueno, en el año próximo. Hay un drama, si se cumplieran los pronósticos de José Luis Rivero, que fue presidente del Consejo Económico y Social, y catedrático de Economía Aplicada de La Laguna, según él, no recuperaremos las cifras de 2007 de empleo y de creación de riqueza, de Producto Interior Bruto, hasta el año 2026. O sea, tela marinera, lo que tenemos que trabajar y lo que hemos de estimular un poco a la iniciativa privada in situ para que se cree la posibilidad de riqueza y de empleo. Seguimos siendo, pero es dramático el dato. Seguimos siendo una comunidad que importa mano de obra y después hay un dato y bueno, no lo olvidemos. La última estimación del gobierno canario, del gobierno central, hay 126.000 personas que están en la economía sumergida, lo cual es negativo, pero es un colchón de seguridad. Menos mal que existe. Menos mal que existe, porque cualquiera que viene de fuera dice, ¿y ustedes cómo sobreviven? No se comen unos a otros, es verdad. Oye, ¿y esos 13 años que hay que esperar es con reforma laboral del PP o con otra cosa? Porque desde luego la reforma laboral del PP, que prometía que en 2 años íbamos a salir del Yo no soy defensor de las políticas del PP en términos generales, pero te recuerdo que el Banco Central Europeo, la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos han dicho que gracias a la reforma laboral se han salvado en España no menos de 250.000 empresas. Me has nombrado todos los organismos que más son de fiar. No, pero está diciendo que se han salvado las empresas y los empresarios. Estamos hablando de que esa es la cara. La cruz es que han ido muchos trabajadores a la calle. Desgraciadamente ha habido empleo, se ha propiciado más facilidades de empleo, con menos indemnizaciones, se han perdido derechos sociales. La realidad es la que es. Como decía antes Santi Negrín, nadie piense que vamos a volver a los tiempos anteriores. La seguridad social está descendiendo a un ritmo dramático. Pero Carlos, lo de la seguridad social es lógico. En la época en 2007 había casi 21 millones de cotizantes, hoy hay 16 millones y medio. Ese desfase es de ingresos y es gente que no contribuye con sus impuestos. Una pregunta que quiero hacerles antes de que concluyamos este apartado. ¿Alguien domina, lo digo porque ustedes dominan mucha información, se ha hablado en los últimos días de que viene un montón de dinero para los jóvenes, lo que llaman la garantía juvenil. Dinero de Europa aprobado ya en 2 importantes cumbres para generar empleo juvenil. En Canarias viene dinero para eso. No digo, pues que ya puede venir porque tenemos uno de los índices de paro juvenil más altos de España, más del 60%, me parece. Casi 70%. Y lo que está ocurriendo es que la gente joven, el que ha estudiado por lo menos, está cogiendo las de Villadiego. O sea, y estamos teniendo una fuga de talento terrible. O sea, o sea, algo tan claro como me he formado, he pagado la formación de este tipo, ha hecho un máster, tal, de repente llega una empresa de Alemania o Noruega, oiga, ya usted esté formado, véngase para acá. O sea, se van los mejores, eso es lo peor de todo. Dice Leopoldo que se van los mejores, claro, los que tienen mejor formación. Claro, se van. ¿Está bien eso de irse o hay que pedirles que se queden, Paco? Vamos a ver. ¿Para trabajar dónde? Para buscar empleo de alguna manera. Sus padres. Sí, siempre he sostenido que la mejor forma de entender un sitio tan raro como Canarias es si se puede estar un tiempo fuera, se ven las cosas con perspectiva. Pero a mí me preocupa, como decían, que ahora mucha gente desea salir pero no para volver. Y se ha gastado mucho en los últimos años en formación, con unos resultados creo que manifiestamente mejorables, y ahí al final las sociedades que se toman en serio la educación son las que salen mejor de la crisis y tienen garantía de no volver a caer en una crisis, y ahí creo que hay que hacer un ejercicio de pensar eso. ¿Llega una isla como la tuya, Techi? La verdad es que la isla nuestra es difícil. A mí lo que sí que me gusta es que los jóvenes tengan la elección y quieran salir, no que sea una obligación, y es lo que está sucediendo en estos momentos. La gente tiene que salir obligatoriamente y no les podemos exigir que se queden aquí muertos de hambre y por supuesto sin trabajar. Sensación de, yo creo, intento ser siempre, o por lo menos ver la botella media llena. De todas formas hay una cosa que me estaba leyendo también, que con la reforma y le están pidiendo que encima abaraten más los despidos, porque es que así vamos a... Lo pide la OCDE, lo acaba de pedir. Lo acaba de pedir, más barato el despido, pero ¿hasta dónde? Pero ¿y eso qué va a significar? Techi, yo no soy partidario del despido barato, pero en Estados Unidos el despido es gratis total y la gente encuentra trabajo y se coloca. Nosotros hemos tenido durante años un exceso de protección que viene del franquismo y a mí me parece muy bien, pero tiene que llegar un momento en donde no podamos ir con la mano por delante pidiendo siempre subvenciones y ayudas. Pero eso no va a significar que vayas a crear empleo, que es lo que están diciendo. Ese abaratamiento del despido va a suponer la creación de empleo joven, es lo que están diciendo y eso no es verdad.
Eso Fernando, no es verdad, porque hasta ahora no ha sido así. Llevamos 2 años que está muchísimo más flexible, más barato que hace 2 años y efectivamente tienes razón, las empresas están mucho mejor, los empresarios muchísimo mejor, pero el trabajador está mejor. Está peor, ha perdido derechos. Pues ya está. Fernando, Eso es cierto. Y en el paro. Está todo el mundo en la misma situación. La parte más débil es el trabajador. Es la que paga Nunca entendí que flexibilizando el despido se creara empleo. Es un concepto que no acabo yo de encajar como... Pero bueno, en tiempos de crisis siempre se va a las mismas... siempre se repiten los mismos latiguillos. No por nada. Y la emigración, por desgracia, en este país siempre forma parte de la historia milenaria de este país. Sí, sobre todo de esta tierra. Lo que ocurre que ahora, efectivamente, como apuntaba Leopoldo, se va, o como comentábamos, la gente que se coge la maleta es la gente más formada. Dice Paco que para no volver, que sería todavía mucho más rápido. No, yo creo que en un sentimiento contradictorio. A mí me gustaría que mis hijos pudieran... La vuelta. Ir y volver. Ir y volver. Obviamente, como dice Dechi. Yo como una elección, me parece, elección de vida. Ver con perspectiva nuestra tierra para aprender de yo misma me fui y volví. Y yo. Claro. Pero luego está la otra formación, porque estamos hablando de 2 formaciones distintas, la de formación universitaria y la formación profesional. Que es a la que hay que ir. Que es la que hay que arreglar. Y me gustan los esfuerzos que está haciendo el gobierno con esa nueva FP. Me parece que es muy interesante esto que está pasando. Es verdad que se ha habido un tema a debate y que no cesa aún su mayor incidencia polémica, es el tema del petróleo, de las prospecciones en aguas próximas a las Islas Canarias. Están a la vuelta de la esquina, Repsol las anuncia para mayo próximo. El debate está caldeado con la campaña internacional que se ha presentado en Madrid, con las posturas en Lanzarote y Fuerteventura. Emilia, este es el tema más caliente en este momento. Sí, es un tema del que se ha debatido ampliamente. Carmelo, Canarias se ha movilizado contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas que llevará a cabo Repsol. Las extracciones se harían, como saben, a 10 kilómetros de las playas de Fuerteventura y a 18 de las de Lanzarote, aunque el Ministerio de Industria cifra la distancia en 50 kilómetros. Gobierno, partidos políticos y ONGs han puesto en marcha una campaña internacional para recoger firmas en contra del petróleo. La pregunta es, ¿se podrán parar las prospecciones previstas? Tenemos en marcha trámites administrativos, trámites legales, lo tenemos en los tribunales, pero sobre todo donde estamos convencidos que lo vamos a parar es por la presión creciente de la ciudadanía de Canarias. Confiamos en que sí, no solamente por los frentes jurídicos, políticos, institucionales, que los mantenemos todos abiertos, sino fundamentalmente porque Repsol entienda el único lenguaje que entiende, y es que su imagen de marca se pueda ver tan perjudicada que no le sea rentable estas prospecciones en Canarias. Nosotros creemos que sí, porque hay un recurso presentado al Tribunal Supremo al que todavía no se le ha dado respuesta, que ya en el 2004 un recurso muy similar pues paró el proyecto de prospecciones. Bueno, pues yo sí creo que se pueden frenar las prospecciones, porque es muy difícil que en contra de toda una sociedad canaria se pueda hacer algo en el mar Canario. Creo que ya a lo largo de estas semanas se van a iniciar las prospecciones por parte del operador que tiene allí la autorización. Queremos buscar mecanismos limpios, desarrollar esa protección territorial, medioambiental, preservar el ecosistema, la capacidad de respetar el turismo. Le solicitamos a los cabildos que de alguna forma nos apoyen en este tema para poder iniciar los trabajos de planificación de la base logística en Fuerteventura o en Lanzarote. El debate se centra también en los beneficios económicos que dejaría el petróleo. Está claro que la compañía de Repsol sería la principal beneficiada, pero hay una pregunta. ¿Dejaría beneficios en Canarias? Y otra pregunta también. ¿Y quién sería el responsable en caso de catástrofe? Si se produciera un vertido en aguas próximas a las islas cuyo motor económico es el turismo. Bueno, esa oferta de puestos de empleo no solo es una gran mentira, sino que demuestra la poca sensibilidad que tienen los petroleros y sus socios en Canarias y en el Estado. Es una enorme falacia, lo mismo que los beneficios para Canarias, que en cualquier caso de existir, nadie debiera privarnos de ellos si finalmente se hacen, que nosotros esperamos no se hagan. Creemos que los beneficios en relación con las posibles pérdidas, no solo desde el punto de vista de los ecosistemas naturales, sino también desde el punto de vista económico, pues no compensan. En absoluto van a dejar beneficios para Canarias. Dejarán alguna migaja a algunos que colaboren con esas prospecciones, pero nada más. Es un modelo completamente contrario a nuestro modelo turístico. Vertidos van a haber sí o sí, porque lo dice el propio informe de Repsol. Por tanto, ya hay contaminación desde el primer momento. Es obvio que el culpable
tiene nombres y apellidos claros. Solo puede ser responsable de una advertida eventual catástrofe quienes la autorizan. En caso de catástrofe, el responsable será José Manuel Soria, que ha sacado este proyecto por la vía del decreto. La responsabilidad directa sería del Estado, y dentro del Estado, mucho más específicamente del Ministro de Industria, que las ha autorizado. Bueno, pues 3 preguntas, 3 respuestas muy variadas. Carmelo, ¿qué opina la mesa? Sí, vamos a preguntar porque recordemos, estamos en el debate petróleo-turismo, si son incompatibles o complementarios, si se pueden parar esas prospecciones o es definitivamente ya el que Repsol en mayo las comience. Prospecciones de sondeo, cata, no extracción, que sería después. Y si hay petróleo o gas. Y también si esto generaría beneficios al archipiélago. Y si finalmente hay un vertido, Dios no lo quiera, ¿quién es el responsable? Entonces son muchas preguntas. Empezamos por Lanzarote, porque evidentemente tú eres de Lanzarote, Techi, allí se vive eso muy... Sí, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Se vive porque, claro, las tenemos en nuestras costas y seríamos los primeros perjudicados, pero que quede claro que lo siguiente sería el resto del archipiélago. En Lanzarote y en Fuerteventura yo creo que, primero, se está en el no por una conciencia medioambiental y de futuro, es decir, los combustibles fósiles es el pasado, es el presente y el pasado. Y nosotros lo que queremos es un futuro con energías renovables, que hablábamos antes de economía, y de muchísimas empresas que pueden vivir alrededor de esto. Y después, hay otro argumento, que hay gente que piensa, no, los beneficios económicos, pero que esto no es Noruega, que la empresa no es estatal, que la empresa además, que es estatal y se queda el dinero en Noruega, y que además esa empresa, en los lugares donde se hacen las prospecciones y donde se hace el sacar el petróleo, invierte muchísimo dinero y deja un montón de dinero ahí. Esto no va a ser así. Puestos de trabajo, ya me dicen ustedes, ¿quiénes? Los que estaban de albañiles en la construcción van a ir a las plataformas petrolíferas, ¿no serán los que van a las plataformas petrolíferas los noruegos? ¿No los vamos a tener que traer a gente de fuera? Estamos hablando de poquísimo. ¿Y qué dinero va a traer a Lanzarote y Fuerteventura? Es mucho lo que perdemos. El dinero que tenemos hasta en crisis lo sacamos del turismo. Entonces es una cosa que no entiendo, es todo, por lo menos desde mi punto de vista, absolutamente falso. ¿Qué opina Leopoldo? Yo sé que estoy en absoluta minoría, pero yo defiendo el petróleo. Y es más, me atrevo a decir, y lo digo con toda firmeza, que la postura del Gobierno de Canarias es irracional, demagógica, populista y cerril. Por tanto, la mía. Todo eso, como mínimo. Y la de muchos lanzaroteños, ¿por qué razón? Canarios. Con todos los respetos para los lanzaroteños. Yo no quiero al lado de mi casa un vertedero, no quiero una central nuclear, no quiero una prisión, no quiero cosas que son en sí mismas desagradables, contaminantes o que tienen riesgo. Pero la vida es riesgo y tenemos que vivir con él. Y hablar de riesgo cuando estamos hablando de prospecciones a 60 kilómetros, perdona, Techi, es demagogia. ¿Pero qué riesgo tiene un vertedero frente, en este caso, a unas prospecciones petrolíferas? Lo que hemos visto. Sí, es verdad, efectivamente. Es un riesgo subir a un avión. Claro que es un riesgo. Y los aviones se caen, pero no por eso dejamos de subir. Es más, aquí hubo el mayor accidente en la historia de la aviación en tierra. 2 aviones en tierra, ¿no? Con 500 y pico muertos. Y por eso dejamos de montar en avión. Hablemos de las cosas cuando sucedan y seamos previsores, apliquemos la legislación con la máxima severidad, y la legislación europea es muy severa, tan severa... Por eso se están dando tanta prisa para... Perdóname, por favor, tan severa, Techi, que el año 2004 el Tribunal Supremo, a instancias de Lanzarote, suspendió las prospecciones de Repsol. Y ahora no hablemos de Repsol, es Repsol, más una que tiene el 50%, más una empresa australiana que tiene el 30%, más otra alemana que tiene el 20%. Y si el Gobierno de España no concede esto, caería en el delito de prevaricación. No tiene más remedio que concederlo si se atiene a la ley. O sea, vamos a ser serios. Y luego, es peligroso, ¿vale? Es peligroso. Y lo de Marruecos, 10 kilómetros más allá, no es peligroso. Que lo va a hacer con una legislación absolutamente laxa, que no es la europea, sino la de ellos mismos, la que quieran. Vamos a ser tan tontos, entre comillas lo de tontos, que van a ser ellos los que los traigan. Y nosotros no. Y luego una corrección. Tú dices que el petróleo es el pasado. Perdona, los turistas vienen a Canarias gracias al petróleo que produce el queroseno aviación. Y de Canarias dependen el 97%. Las bolsas de petróleo que hay en Canarias hablan para 10 años. Canarias tiene una dependencia del 97% del petróleo. Nosotros, si no lo importamos, no tendríamos ni turistas, ni industrias, ni coches, ni nada. Carlos, que lo sigamos importando, si nadie está diciendo que importemos el petróleo. Son 18.000 millones de ahorro, pues, Carlos. Hasta ahora hemos sobrevivido pagando 18.000 millones de dólares. Somos un país tan pobre que no podemos permitirnos eso. Tendremos que seguir. ¿Qué pasa? Que, vamos a ver, en Albacete no tienen turismo, pero nosotros sí.
tenemos turismo. Pero ¿desde el cuándo es contribuyente incompatible? de Albacete paga lo mismo que tú y que yo porque tengamos petróleo. Si a porque 30 tengamos kilómetros gasolinera. de Noruega y de Ahora te Dinamarca pido yo- y de California... Ahora te pido yo que me dejes hablar. Carlos. El Albacete paga lo mismo que tú y que yo, pero no tiene turismo, o sea, no viven del turismo. Nosotros vivimos del turismo. No se puede engañar a la ciudadanía diciendo que seremos tontos si Marruecos saca el petróleo, porque no es la misma roca madre, no es el mismo yacimiento. Exactamente la misma roca. No, Cosas señor, lo ha distintas. dicho La misma Antonio roca, Brufau, aunque esté en lo ha dicho distinto Antonio lugar. Brufau delante de mí y tú no estabas. Y a mí me lo ha dicho personalmente. Y sabe más que tú. Uno a uno, por Seguro, favor. sí. Luego te doy la palabra, Repsol Leopoldo, tiene el Carlos. 50% de la extracción, pero el 21% de Repsol, solo el 21% es español. O sea, ya estamos hablando de que los beneficios para España serán cada vez, serán cada vez menos, serán cada vez menos. Y por supuesto que hay que subirse a un avión, mientras no exista una alternativa, porque estamos propiciando con debates como estos que no existan alternativas al petróleo, tendremos que seguirnos subiendo a un avión movido por nafta. Fernando. No, ¿qué gana Canarias? ¿Qué gana Canarias? Porque el proceso está en marcha. ¿Qué va a ganar Canarias? ¿Qué puede ganar Canarias? Yo creo que... Después Leopoldo, puede Leopoldo, después de... Todo se ha hecho fatal. Después te doy la por el palabra, gobierno Leopoldo. y por Repsol. Y lo que teníamos que intentar es que nuestras autoridades negociaran esa compensación que sí es justa Leopoldo, y que te voy a dar necesaria. luego la palabra. Aguanta los argumentos para después. Fernando. Simplemente ese era el planteamiento que, bueno, pues es un debate que está enquistado. Hay distinta sensibilidad por islas. Y yo me pregunto qué puede ganar Canarias, porque el plazo ya a fin de año ya van a remitir la declaración de impacto ambiental a Madrid. Y ¿qué diré? El proceso sigue, los recursos en los tribunales se perdieron y estamos ante una realidad. No podemos seguir haciendo castillos en el aire en contra de... De manera que percibo que ante la actitud de Leopoldo, Fernando se puede acercar un poco a Leopoldo. Bueno, ¿no? Se ¿Qué puede planteamiento? aproximar su postura. ¿Qué va, ¿Cuál ¿en qué es se la va a alternativa? beneficiar la explotación? Bueno, pues, no. En ningún país es muy Después difícil voy a renunciar, con esta crisis de caballo, que un país renuncie a los extraer riqueza. bienes del subsuelo. Es muy Paco. difícil. Paco Suárez. Bueno, yo viendo el nivel de acaloramiento llego a la conclusión, si los periodistas nos ponemos así, doy por hecho que con los políticos en este punto es imposible llegar a un consenso. Y digo lo de los políticos porque creo que esto nació mal, rematadamente mal, que se podía haber hecho de otra manera, que en el minuto 1 se tenía que haber buscado el consenso y se tenía que haber puesto sobre la mesa que si había prospecciones, los beneficios tenían que llegar por la vía de los impuestos, porque es verdad que el modelo no es el mismo de Noruega y es verdad que allí pescan salmón y también sacan petróleo, pero como se ha dicho, es que quien saca petróleo es el Estado y hay otros países donde hay una carga fiscal y donde no solo el Estado, sino la comunidad autónoma, el Länder, la región se lleva una parte. Aquí eso no se puso sobre la mesa, el asunto se planteó mal, se fastidió y ahora creo que desgraciadamente a hechos consumados. Confío poco en el Supremo porque su auto en las medidas cautelares daba a entender, lo decía expresamente, que el interés de España estaba por encima y también digo, es el interés de Repsol y desde luego que una multinacional tenga una política de comunicación tan desastrosa como la que expresó Brufau, pues dice, bueno, pues hay que replantearse. Eso es por la rueda de prensa que hizo en Gran Canaria. Ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Yo por decir, a mí me pareció una auténtica provocación la rueda de prensa de Brufau, como de la misma manera vimos después que Paulino Rivero, presidente de Canarias, se la devolvió yendo a Madrid a montarle en su sede la reunión con todo el tema europeo contra el petróleo. Mire, yo solo dos cosas. Una, yo creo que las prospecciones hay que hacerlas porque saber si hay petróleo sí hay que saberlo y en qué cantidad y cómo. Una cosa es la prospección y otra cosa es la extracción. Luego soy muy escéptico en lo que va a pasar. Decía no sé quién por ahí que toda la sociedad canaria está en contra. No, toda la sociedad canaria no está en contra del petróleo. Hay mucha gente que sí está a favor del petróleo, sobre todo en las islas occidentales, porque no lo ven. Puede que les llegue, pero no lo ven. O sea que es una cuestión de sensibilidades también. Es un tema visual feo, todos lo sabemos. Es decir, yo estoy en un hotel de Lanzarote y veo unas plataformas enfrente y digo, cámbiame de hotel, macho, porque no, esto no me gusta mucho. Y luego hay una cosilla que igual hemos pasado por alto, que se ha analizado y se ha hablado mucho, y con esto lo dejo ahí. ¿Por qué en Baleares no y en Canarias sí? Bueno, porque en Baleares no está ni Soria ni Repsol. Y aquí sí. Ahí también digo una cosa, Santi. Las plataformas no las vamos a ver.
En Tarragona están a 40 kilómetros, tú te pones en la playa, miras para allá y no ves la plataforma. Si te pones en la plataforma y miras hacia la costa, sí lo ves. Pero o sea, que en Lanzarote tampoco las no, pero digo, en el puerto de la Luz y Las Palmas... Digo porque no se ven. En el puerto en la presentación dijo 10. En el puerto de la Luz y Las Palmas tú ves plataformas y no conozco ningún turista que haya llegado y haya dicho me voy. Y es verdad que las plataformas, la reparación de plataformas deja dinero y genera un empleo que no es masivo, pero altamente especializado. Lo que también digo es, si va a haber prospecciones, Canarias lo que sí está tardando es tiene que haber una AFP donde se genere un empleo especializado en eso, porque hay en el puerto de Las Palmas empresas que están viviendo irrazonablemente bien. Estadounidenses que están haciendo las De todas formas, un inciso, porque acaba de nombrar a Tarragona y además el ministro Soria siempre nos habla de Tarragona, pues Tarragona tiene un 30% de paro, es decir, tiene prospección, tiene petróleo. Nadie espera. Paco tiene razón, es empleo muy especializado. Es que el ministro Soria lo ha dicho muchísimas veces y pone a Tarragona como ejemplo de lo bien que le ha ido con el petróleo, lo ha dicho. Pero que nadie espera que las prospecciones vengan a solucionar el tema del paro en Canarias. Pero bueno, hablamos de comunicación y es lo que han dicho. Han hablado hasta de miles de empleos y se lo han dicho los ciudadanos. Muy breve. Tarragona lleva 40 años allí sacando petróleo, pero es que además hay una industria de tratamiento del petróleo y hay una refinería y una petroquímica. También es verdad que tiene turismo. Y aquí tenemos una refinería que teóricamente también es verdad que es el Mediterráneo, que son aguas mucho más calmadas. Insisto, lo de la refinería, perdóname, ¿Podría qué? Podría si ser el interés. que compra es Cepsa y se lo trae para acá, vamos a ver. se comprará el petróleo, lo que necesite. El petróleo se vende a pie de pozo y a precios internacionales y a operadores internacionales. Pero lo que habría que intentar, si nos interesa, era ver la posibilidad de que la empresa de Dubái, que es la dueña de la refinería, pudiera traer para refinar, mantener el empleo en la refinería y si se puede montar algo petroquímico alrededor. La refinería va a seguir trabajando porque necesitará refinar. No va a refinar más. Pero si traes el petróleo, porque aquí al lado te ahorras el petrolero. Ahora mismo vuelve a parar la refinería de Santiago de Tenerife, con lo cual no creas tú que hay mucho que refinar. Me preocupa preguntarles una cosa para que no quede fuera, porque entre las preguntas estaba si hay o no derrame eso, ¿quién paga las consecuencias? Bueno, ¿Eso lo han previsto también? Yo he escuchado decir a algunos de los que han salido en ese vídeo. Ha dicho el Estado, el consejero Berriero. Soria no va a pagar nada. Soria se va a sacudir las pulgas desde el día siguiente en que se produzca la autorización. No sabemos si va a terminar o no el Consejo de Administración de Repsol, es con lo que especula todo el mundo, eso no lo sabe ni él probablemente. Pero desde luego Soria no va a ser el responsable. El responsable, que da igual quién sea el responsable, será la compañía de seguro que va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes si se produjera una catástrofe. Pero las víctimas, que es lo que hay que preguntarse, ¿quiénes van a ser? Porque BP pagó sus multas en el Golfo de México por la plataforma que dejó 11 muertos, además de unos destrozos ambientales. 2 billones con B de las antiguas Tremendo. No, pero es que BP cotiza en bolsa al triple que Repsol y pudo soportarlo. Pero es que... O sea, ¿sería Carlos la compañía Repsol la responsable? No, sí, la responsable. En primera instancia sí. Luego la aseguradora. En primera instancia sí. Vamos a ver. Las cancaburradas políticas que se han cometido en esta tierra, ¿alguno de ustedes me puede decir que acabamos de ver un petrolero que se fue y que las haya pagado un responsable político? Esa sentencia será recurrida. La responsabilidad patrimonial personal no se deriva nunca aquí en España. Por lo tanto, pagará la aseguradora. Ahora, yo no preguntaría por el culpable, ya sabemos quién es, el que lo autoriza. Pero que no, pero ¿por qué si el que la autoriza tiene la obligación de autorizarlo? No, señor, está equivocado. Ha dicho Leopoldo que cometería prevaricación. Han manipulado el estudio de impacto ambiental. Pero vamos a ver, un estudio de si no está terminado, que no resiste, que no resiste, hombre, con las alegaciones tiene que recomponerse todo. Esta información pública. Por eso te digo. Que no resiste, y además hasta todos los técnicos que lo han visto lo han corroborado, no resiste ningún... Pues se lo echarán abajo las autoridades europeas, no tengo ninguna duda. Y tendrán que rehacerlo y ponerlo en orden legal. Sí, cuando ya estén. Y aunque pasen 7 años, en el año 8º, cuando lo pongan en orden legal, autorizarán las prospecciones. No neguemos lo que va a ser inexorable, va a pasar, te pongas como te pongas. Eso y cualquier gobierno responsable lo tiene que sacar adelante. Eso se llama resignación. Lo que decía Paco antes, ¿qué gobierno no va a extraer las riquezas que tenga en su subsuelo? Por Dios, mira, un gobierno inteligente, por ejemplo, ¿por qué separa la energía nuclear?
¿Perdón? ¿Por qué se para la energía nuclear? Porque hay se paran algunos países, en otros están construyendo más centrales que nunca. Te recuerdo que están dejando el petróleo y están mira montando Finlandia, centrales. mira el Reino Unido, mira Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solo Alemania está parando las centrales. Solo Alemania. Botswana. Pues Alemania, nada menos que Alemania. ¿Y Japón? Es que hay 50 países en el mundo que tienen energía nuclear. Decía Paco Suárez que es imposible aparentemente el consenso en este tema. ¿Tanto lo crees? No, yo solo una derivada que se ha mencionado, y es el tema de la refinería. Yo me pregunto, y no vivo en Santa Cruz de Tenerife, es decir, nos preocupamos por las prospecciones a 10, 40, 50, 100, no sé cuántos kilómetros, y cuando debatimos que hace una refinería en el centro de la ciudad, o por qué la ciudad creció envolviendo la refinería. El año 29 todo eran plataneras, pero si tú conoces Huelva verás que la refinería está pegada a la ciudad y el polígono industrial también. Y si conoces Somorrostro, la refinería de Bilbao pegada a la ciudad. Y las ciudades cuando se montaron las refinerías estaban muy alejadas. Al crecer los núcleos urbanos se han ido expandiendo. Por eso las medidas de anticontaminación son cada vez más severas. Y yo creo que al final, Paco, quizá de este proceso sea que estas refinerías se tengan que ir. Al final no habrá más remedio, porque las refinerías no son trasladables. ¿Cómo? Si los aviones viven de eso. Si los aviones viven de eso, ¿cómo se va a ir a la refinería? No, y también te doy la razón en lo que tú decías antes. Cada vez se refina menos en el mundo y hay menos refinerías. No se construyen refinerías nuevas de hace 6 u 8 años. ¿Por qué? Porque el petróleo, por la crisis también, está en recesión, se consume menos. Las energías alternativas ganan terreno. Y eso es bueno. Pues hay una refinería que funciona en esta comunidad autónoma, que es la de las mociones de censura. Esa refinería comenzó a funcionar cuando quedan muy pocas fechas todavía para las europeas, pero muchísimo tiempo para las elecciones locales y autonómicas. Hemos visto efectivamente mociones de censura en ayuntamientos, en Cabildo, el de La Palma, Tacoronte, en Gran Canaria también, Firgas, y en fin, y eso ha creado cierta sospecha o incertidumbre, Emilia, de si el pacto actual durará y llegará vivo hasta las elecciones próximas. Precisamente esa es la pregunta que hemos hecho. Queda algo más de 1 año y medio para las elecciones autonómicas y en los últimos meses se han producido cambios de gobierno en algunas instituciones de las islas, varias mociones de censura, como decía Carmelo, en ayuntamientos y cabildos, que han dirigido las miradas al pacto de gobierno que sustenta el Ejecutivo canario entre nacionalistas y socialistas. Todos recordamos la moción de censura de Güímar y Tacoronte en Tenerife, Firgas en Gran Canaria y los cabildos del Hierro y La Palma. Nosotros hemos preguntado a los grupos parlamentarios si el actual pacto de gobierno regional terminará la presente legislatura y si habrá más cambios de gobierno. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ambos partidos se necesitan. Yo creo que sí, y además los pactos de gobierno cuando se firman con la vocación que duren toda la legislatura. Este pacto va a cerrar la legislatura, no va a haber ninguna posibilidad de que los intentos que han habido de romper el gobierno fructifiquen. Sí. El único objetivo de Coalición Canaria y del Partido Socialista es conservar el poder, no sacar a Canarias de la crisis. Tengo la impresión que esa inestabilidad institucional, legítima y democrática, por cierto, no va a contaminar al gobierno de Canarias. Esa es mi impresión y además es nuestro deseo. Las mociones de censura son legítimas, obviamente, pero yo creo que en el año que queda pocos movimientos se van a dar o se pueden dar. Casi seguro que se van a producir. Estamos en el último tercio del final de la legislatura y es normal que cuando más nos acercamos al proceso electoral pues haya mayor tensión. Yo creo que la clave no es cambiar un consejero u otro. La clave es que el presidente Rivero y su gobierno abandone la política del rodillo en Canarias. Bueno, pues por mayoría parece que la mayoría opina que sí, que el pacto termina la legislatura. Carmelo, vamos a ver qué opina la mesa. Sí, pactos el del gobierno, pactos también todavía en las islas. En fin, si cabe aún la posibilidad de una moción. No sé si en Lanzarote, incluso Techi, se rumorea algo. Ahí siempre está candente. En Lanzarote siempre estamos con el volcán ahí, como el Timán falla. Y efectivamente está Pedro Sanginés está en una minoría. El grupo de Coalición Canaria tiene 2 díscolos. No se puede firmar una moción de censura, pero no puede aprobar presupuestos. Tiene que hacer... llevar todo al Consejo de Gobierno y por tanto siempre está el rumor. Además ha habido declaraciones bastante duras. Yo creo que además no se ha roto probablemente para mantener la estabilidad también del regional. Incluso ha habido a lo largo de estos días posibilidad de reunión entre José Miguel Pérez y Paulino Rivero para hablar la situación de Lanzarote, porque entonces ya sí que de La Palma a Lanzarote pues todo podría cargarse el regional. ¿Qué información manejas tú, Leopoldo, sobre el pacto de gobierno en Canarias y en otras instituciones? Pues, hombre, siempre se ha arriesgado a hacer pronósticos porque en Canarias pasa lo imposible.
pero yo me atrevo a decir que no solo goza de bastante buena salud a pesar de las mociones de censura, sino que va a durar sin ningún problema y que, es más, creo que va a durar 4 u 8 años más. Es decir, yo preveo que la próxima legislatura, incluso la siguiente, está haciendo tantos méritos, entre comillas, el señor Soria, que está fortaleciendo a los débiles, que son Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y me parece que él cometió un gravísimo error yéndose del gobierno y de aquellos lodos, pues estos polvos, ¿no? O de aquellos polvos, estos lodos. ¿Qué ha pasado? Bueno, él se marchó y no ocurrió nada. El señor Rivero, que ya tenía dificultades de entendimiento con el señor Soria, los dos, yo no voy a echar la culpa a nadie, creo que cuando hay un problema de esta naturaleza los culpables son los dos, por la razón que fuere. Pero me temo que lo que ha sembrado es una conexión entre el Partido Socialista y el nacionalismo canario, que no creo que esté funcionando mal a pesar de las encuestas de opinión, porque es muy complejo gestionar una crisis y todas las encuestas dicen que todos los gobiernos en el poder están desgastados y perdiendo intención de voto entre sus seguidores. Por lo tanto, insisto, yo creo que se va a fortalecer y que si no hay grandes sorpresas, porque mayorías absolutas aquí no va a haber. Saavedra sacó 26 diputados una vez. 27 y 26 Juan Fernando. 26 Juan Fernando y 27 Saavedra, y no gobernaron. Entonces, bueno, pues ahora puede pasar lo mismo. Y yo creo que si este pacto termina, puede empezar también la próxima legislatura, a menos que desaparezcan los tres que están, digamos, más o menos en el medio del pastel. El señor Soria, el señor Pérez y el señor Rivero. Carlos, tu portal maneja también información en ese sentido. ¿Cuál es? Hay una clave que falta por desentrañar, que es la del futuro dentro de Coalición Canaria. Si vencieran los partidarios de Anagramas o Fernando Clavijo, son partidarios de gobernar con el Partido Popular, a pesar de todo. Es que han gobernado siempre menos ahora. Bueno, pero ha funcionado muy bien este pacto, mejor que ningún otro. A mí me parece que mejor que otros, sí. Desde luego. Dentro de la crisis. El pacto de Coalición Canaria, el PSOE y la Comunidad Autónoma. Ha funcionado perfectamente bien en una situación de crisis. Los daños colaterales han sido menos que en otras comunidades autónomas. El nivel de eficiencia ha sido alto, el nivel de endeudamiento ha sido bajo, han cumplido con las exigencias del déficit público y sin embargo, pues miren, la ley de educación se está paralizando, la FP que hablábamos antes se está poniendo muy bien en práctica. En fin, los despidos en el sector público, no hablo solo de las empresas públicas, sino los despidos en la función pública han sido mínimos. En fin, se han hecho los ajustes que creo que no ha quedado más remedio que hacer. No se ha privatizado la sanidad. En fin, otras cosas que probablemente gobernando con el PP hubieran ocurrido sí o sí, como dicen los cronistas deportivos. La sanidad no se privatizó en ningún lado. Bueno, perdona, la gestión de Madrid va desbocada. Va desbocada. Bueno, algunos, no se habrá privatizado en algunos sitios de la PP porque no has visto negocio. No se puede privatizar. Bueno, vamos a ver. Y esa última cuestión de la señora, esa última aportación al debate de la señora, me parece que era Australia Navarro, hablando del rodillo del gobierno de Canarias, por favor, que alguien del PP diga eso en estos momentos, me parece un chiste de muy mal gusto. Fernando, ustedes hoy en la edición de La Provincia hablan de que el gobierno además va a presentar la reforma del estatuto. ¿Eso es un síntoma de que se sienten sólidos, fuertes? Yo creo que después de escuchar a todos, el pacto va a llegar al final. Da la impresión que no va a haber grandes... Ahora, ¿es un indicativo de algo lo que pasa en El Hierro y en La Palma? Que hay pactos de PP, PSOE para desalojar. La única novedad, aunque Leopoldo decía que puede pasar de todo, la única novedad sería que CC no estuviera en el gobierno. Si realmente se mueve, solo queda ese ensayo. Solo queda esa novedad. Pero, sí. Yo comparto con ustedes la... Pero habla de dos islas donde gobiernan el PSOE y el PP. Pero eso es porque los pactos en cascada yo creo que no tengo la bola de Leopoldo, que ya ve 8 años adelante y 4 años adelante. Es que el señor Soria ha sido muy torpe, políticamente muy torpe. Paco, yo creo que hay muchas variables. Se ha mencionado la de quién va a ser el candidato de coalición. Está la variable de si Soria vuelve o no vuelve. Pero yo creo que el pacto va a continuar. Creo que cuanto más lo intente el Partido Popular, y lo va a seguir intentando en Islas, en Lanzarote, va a intentar, y además Coalición se lo está poniendo bastante fácil, va a seguir buscando inestabilidades, mociones de censura, que como se ha dicho, y lo han dicho varios de los políticos, son absolutamente legítimas y democráticas, pero a mí sí me... Ojo con la de Tacoronte, luego le han dado marcha atrás.
también. mí sí me Vamos a ver al final. Sí me gustaría poner en la mesa, hacer el ejercicio de decir, venga, y si llegamos a una moción de censura PP-PSOE en el Parlamento de Canarias, el PP, que insiste que ganó las elecciones, ¿quién es el candidato a presidente que pone el PP? ¿José Manuel Soria va a dejar que Asier Antona sea presidente de esta comunidad autónoma? Soria no puede ser. No, por eso. Claro. Santi. No, yo después de lo que han dicho, poco me queda decir, pero yo me quedo con la siguiente anécdota. ¿Ustedes se acuerdan de esa anécdota donde los niños se están peleando en un cuarto y llegan el padre y la madre, miran, se dan la espalda, se cogen de la mano y dicen, cariño, déjalos que se maten? Pues eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, el padre y la madre son Paulino Rivero y José Miguel Pérez, que no se enfaden por el tema de los sexos. Es decir, se han dado la vuelta, tienen problemas en sus propios partidos, que todos conocemos, en Coalición Canaria los problemas gravísimos que tienen entre dos tribus que se están matando por toda Canarias, ¿vale? En el Partido Socialista, que les voy a contar, La Palma, Lanzarote, Tenerife, que es algo, vamos, hay 3 o 4 tribus que se están matando también entre ellas, es decir, están muy deslavazados los dos partidos, con lo cual han decidido, dame la mano, nos vamos hasta el final de la legislatura y, como dice Leopoldo, a ver qué pasa la próxima, porque si Paulino Rivero vuelve a ser candidato, yo digo como él, o sea, ese pacto va a seguir. Fijo. Ahora, sí les adelanto también, en Tenerife ya hay un prepacto firmado entre Partido Popular y Coalición Canaria. Ya está hablado. ¿Firmado o hablado? Hablado. También lo había en el Cabildo. Mira lo que pasó. Pero vamos, hay lo que decía acá, hay buen feeling, por lo menos en Tenerife hay buen feeling Coalición Canaria, Partido Popular. Sin embargo, decía Carlos que es un pacto estable, a pesar de que, como ha dibujado Santi, puede haber inestabilidad en muchos sitios. Tú insistes en que, a pesar de todo, PSOE y Coalición Canaria, nacionalistas y socialistas, han mantenido un gobierno estable. Totalmente. Que ha sido... Vamos a ver, salvo que el pulso interno en Coalición Canaria lo gane la gente Fernando Clavijo y Ani Oramas, que efectivamente tienen querencia hacia el Partido Popular, este pacto, como decía mi amigo Leopoldo, va a durar mucho tiempo. Sobre todo si Soria y sus adláteres continúan incendiando Canarias, que es el término que empleó él, el verbo que empleó fue incendiar Canarias. Voy a sembrar de inestabilidad las instituciones canarias. A propósito de lo que dice Santi, de sembrar inestabilidad... Y lo ha conseguido. Porque rápidamente, ¿adivinan que hay alguna inestabilidad a la vuelta de la esquina en alguna institución, cabildos, ayuntamientos, en lo que resta hasta mayo del próximo año, que hay elecciones? Yo Lanzarote, sí. Vamos, Lanzarote. Yo es que Lanzarote es muy probable. ¿Ves en el Cabildo la posibilidad de un cambio? Cabildo insular de Lanzarote, pero es que después estamos hablando de 3 instituciones más. Estamos hablando de San Bartolomé, de Teguise y de Arrecife. Es decir, posible que Paulino haga una crisis. He dicho mayo del 2014, 2015. Las elecciones autonómicas, las de 2015 son europeas. Hay una institución que es el Ayuntamiento de Telde, donde creo que la inestabilidad, por desgracia, está institucionalizada y me preocupa que estamos hablando del segundo municipio de la isla de Gran Canaria. ¿Lanzarote, Telde, algún sitio más ven ustedes inestable? Yo no veo. Lo que sí creo que es claro es que los pactos en cascada no son buenos. En La Palma primero se aprobaron esos pactos. En La Palma se hicieron antes que el pacto regional. Son pactos, en los pueblos y ayuntamientos hay pactos de personas. De personas. Y tú te vas al vecino de enfrente y dices que tú vas a pactar con aquel que te ha estado puñeteando toda la vida. No, hombre, y que además en la mayor parte de las islas, por lo menos en esta provincia, tanto coalición, ha gobernado casi siempre en mayoría coalición. Entonces, el Partido Socialista y el Partido Popular están en la oposición y claro, están unidos, aunque sea porque los dos luchaban contra Coalición Canaria. Y eso es lo que ha pasado en El Hierro y lo que ha pasado en La Palma y lo que puede seguir pasando en Tenerife. Hemos abierto en este programa, en este último programa del Envite del año 2013, desde luego las puertas a la opinión pública. Aquí en este plató están hablando de las voces más autorizadas periodísticamente de esta comunidad, han hablado de la economía, de la política, del petróleo. Vamos a mirar al 2014 enseguida, vamos a conocer la opinión de la calle. No se marche, estamos aquí en el Envite. Entramos ya en la recta final del Envite, es el último programa del año de este programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria, con los periodistas que nos acompañan, desde luego, opiniones de primera mano, fuentes muy directas. Vamos a conocer lo que opinan ustedes. Emilia, vamos a la calle a ver qué dice la gente. Sí, porque hemos escuchado a sindicatos patronales, hemos escuchado a políticos y ahora vamos a escuchar a la calle. Ha sido un año marcado especialmente por la crisis económica, por las predicciones de cuándo remontará la economía en las islas. El desempleo es la principal demanda de muchos canarios. Hemos salido a la calle para que sean los ciudadanos los que nos cuenten si creen que lo peor de esta crisis ya ha pasado o está por llegar y cuál es su mayor preocupación de cara al futuro. Creo que lo peor de la crisis ha pasado, sí. Yo creo que no, que esto sigue. No hemos salido todavía de la crisis. Estamos todavía en ello. Creo que lo peor de la crisis no ha pasado. No, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque lo peor está por venir. Para mí no.
seguimos en crisis todavía. Mucha oferta de empleo, mucha demanda de empleo, mejor dicho, y estamos mal. Pues porque todavía veo mucha gente que pasa hambre y que tiene necesidades. No, lo difícil está por venir, mi niño. ¿Cuál es su máxima preocupación en el empleo? Evidentemente, el trabajo. La máxima preocupación, el trabajo. El paro para la gente joven de trabajar y no encuentra. La juventud es mi preocupación. La niña, el futuro de mi hija. Todo, en general todo. Creo que el empleo que proporciona dinero, por supuesto. Pues el empleo, la vivienda, todo. El empleo, generar trabajo, lo principal, para que todos podamos seguir adelante. Bueno, pues parece que la mayoría piensa que lo peor de la crisis no ha pasado, o por lo menos ellos no lo notan. Carmelo. Esa es la pregunta que le hacemos también a nuestros invitados. ¿Ha pasado lo peor de la crisis? ¿Qué es lo que más les preocupa? Fernando. Bueno, si miramos por sectores, escuchábamos al presidente de la patronal de Las Palmas decir que habían desaparecido 14.000 empresas. Si no pasó ya lo peor, nos podemos inquietar en exceso. Yo creo que lo peor pasó, pero con un avance muy tímido, que la preocupación del pueblo soberano, como veíamos en pantalla, sigue siendo el empleo, y eso no pasó. Carlos. Yo creo que efectivamente, mientras el empleo no se corrija, no notaremos. Y la gente de la calle lo está diciendo, hablan del 99% de los casos del empleo. Mientras el empleo no se corrija y la tendencia mejore, pero mejore de manera significativa, no vamos a conseguir nada. Y eso se consigue con políticas de estímulo, con políticas de generación, de dinamización de la economía, no esperando que la empresa X o Y o Y, o que el turismo, que no va a generar más empleo porque está en los límites, lo pueda generar. Por lo tanto, hace falta un gobierno que efectivamente regenere el tejido productivo, interviniendo más en la economía. Paco, ¿has hecho el ejercicio de mirar las portadas de Canarias 7 de todo el año, a ver el tema latiguillo cuál era, si era el paro, crisis, no sé? Yo creo que hemos pasado el año debatiendo mucho sobre el paro, si salíamos o no de la crisis. Afortunadamente, en los últimos meses el debate parece que se centraba en si efectivamente estábamos saliendo. Quiero pensar que sí que estamos saliendo, pero me quedo con una idea que también se puso esta noche en la mesa. Nada volverá a ser lo que fue. Esto ha cambiado por completo. El empleo no volverá a ser como fue. El modelo económico, cambiarlo es muy complicado, pero es que las pautas de consumo han cambiado y los valores también han cambiado. Santi, en la radio, ¿cuántas voces acumuladas hablando de los problemas cotidianos? Necesitaríamos... ¿Qué es lo más preocupante, lo peor de vaciar nuestro disco duro de todo el año, porque realmente las historias que hemos escuchado en la radio este año han sido historias espeluznantes. Yo creo que la cosa está un pelín mejor, son cifras macro, no llegan todavía a los bolsillos. Paco ya apuntó lo que yo iba a decir ahora, bastante breve. Oye, pero para ti, ¿qué es salir de la crisis? ¿Volver a viajar 2 veces al año, salir a comer los fines de semana, comprarte una pantalla de plasma? Eso ya no lo vamos a tener, ¿eh? O sea que si salir de la crisis es eso, no vamos a salir de la crisis, eso está claro. Y luego está, para terminar, la óptica con la que tú mires lo que es salir de la crisis. No será lo mismo salir de la crisis para el tipo que tiene la nevera vacía o le han quitado la casa, que para una pareja que va escapando con sus niños. Es que las ópticas son muy diferentes si lo estás pasando mal o lo estás pasando bien. O sea que el otro día me comentaba un político, no voy a decir el nombre, que daba una conferencia en un sitio y dice que en el fondo un tipo empezó a llorar. ¿Y por qué empezó a decir? Porque yo estaba hablando de lo que le estaba pasando al tipo, y el tipo al escucharlo le caían los lagrimones. O sea que salir de la crisis había que plantearnos que ojalá las cifras macro se empiezan a hacer micro y en los bolsillos empieza a llegar algo. Sí, seguramente para la entrevista Rajoy y Paulino Rivero del día 8, tú, Techi, desde Lanzarote, una isla mal llamada menor, estaría pensando, ¿entrarán en esas conversaciones los problemas de las islas pequeñas, no? Hombre, por lo menos lo de petróleo va a entrar, ¿eh? El petróleo, desde luego, claro. Seguro, el petróleo entrará, sí, seguro, me imagino. Pues, hombre, yo espero que sí, porque además la sensibilidad de lo que pasamos en Lanzarote, en Fuerteventura o en el Hierro... Se parece a toda Canarias, pero hay algo específico, es una isla con más dificultades, ¿no? Con más dificultades, especialmente porque el sector de la construcción ha sido nuestro el único cultivo que hemos tenido, y yo creo, fíjate, no sé, yo intento mirar el futuro con cierto optimismo. Creo que en Lanzarote, después de tantos meses de tristeza y que la gente está absolutamente enfadada, indignada, triste y muy destrozada,
destrozada con todo lo que ha sucedido, estamos mirando la Navidad y el próximo año con alguna luz. Ya la gente empieza a salir a las calles, empezamos a ver en las terrazas, en los hoteles, no sé, cierta alegría. Y yo me voy a quedar con eso, evidentemente. Sí, Estoy sí. totalmente de acuerdo con todos ellos, pero me quedo con eso. ¿Leopoldo? Yo poco puedo aportar a lo que han hecho mis compañeros, pero sí creo que cabe la posibilidad de, mediante la inversión pública prevista, intentar recuperar algunos convenios que están congelados o que no se aplican, el de carreteras, Eso va en la el de conversación, educación, el de obras día 8. hidráulicas, el de sanidad. Yo creo que ahí hay un renglón de posibilidades, más la rehabilitación turística. Y hemos visto ya que hay 1.800 millones destinados a rehabilitar de los bancos que han firmado. Hoteles. Yo creo que el gobierno de Canarias, que va a primar, no sé si es 1 o 2 puntos, el tipo de interés, pues me parece que está haciendo un esfuerzo loable y que ojalá los hoteleros que acudan a eso encuentren, pues bueno, un respaldo suficiente en la banca. Después creo que los emprendedores y el autoempleo pueden contribuir también, por lo menos hasta donde razonablemente se pueda, a crear algo más de empleo. Y mucho va a depender, desde luego, de lo que seamos capaces de negociar, y también ahí es muy importante lo de la entrevista del presidente Rajoy con Rivero, lo que puedan discutir del régimen económico fiscal. Todo lo que sea incentivar, por la vía de los hechos consumados, las políticas que generen empleo, eso me parece que es lo mejor. El RED tiene que estar destinado esencialmente, en estos momentos más que nunca, a generar empleo, a que los estímulos fiscales vayan hacia la generación de empleo. Y por último, hombre, sí quisiera recordar a Techi que hay 2 cosas pendientes. Una, reducir el tamaño de la administración para hacerla más eficiente, que es un reto del gobierno. Y 2, que hay un acuerdo del Parlamento Nacional en el debate del Estado de la Nación, donde se instaba al gobierno a que sentara unas bases de colaboración para que Canarias tuviera algún tipo de compensación por el tema petrolero. Y yo creo que eso tampoco hay que olvidarlo. A lo mejor no conseguimos demasiado, pero hay que intentar que el riesgo objetivo que existe por una parte y que los posibles perjuicios que en su día se pudieran ocasionar, pues no sean compensados por la vía de algún tipo de compensación o de participación en los impuestos que obtenga el Estado. Mirando al año 2014, estamos terminando el programa, lógicamente, y es de agradecer que nuestros invitados hoy hayan venido al programa para contarnos lo que sabían. Mirando al 2014, hay que pensar también que se habla de cambiar todo el sistema de financiación, del que Canarias tanto pide. Ayer lo decía el consejero canario de Economía y Hacienda, porque cambiaría mucho el dinero que nos vendría a Canarias. Le voy a pedir ya un titular para finalizar el programa, pensando en ese horizonte del 2014. Paco Suárez, director de Canarias 7. Pensando en el 2014, está ya. Ojalá nos vaya mejor. O vamos a simplificarlo aún más. Como hemos cerrado el 2013, hace el titular y el deseo. Titular del 2013 y el deseo del 2014. Ojalá nos vaya a todos mejor y que me perdonen los de Tenerife y que la Unión Deportiva Las Palmas suba primero. ¿Y del 2013 qué titularías como resumen de todo el año, Paco? Del 2013, olvidemos tanto debate político acalorado y pensemos en la gente que lo ha pasado francamente mal y en la que va a seguir pasando francamente mal. Santi, titular del 2013, deseo para el 2014, la Carta a los Reyes. Titular del 2013, todo el ánimo del mundo, como decía, para la gente que ha nadado todo lo que ha podido y no ha llegado a la orilla. A esas personas hay que ayudarlas, no sé de qué manera, pero hay que ayudarlas. 2014, que nos vaya mejor, que todo esté un poquito mejor. Si este año éramos, voy a simplificarlo, una empresa en quiebra y hemos llegado a final de año en la UCI, que el año que viene nos pasen la planta, por favor. Está bien eso. Carlos, titular del 2013, deseo para el 14. El año que mintieron peligrosamente, yo creo que es el titular que más define lo que ha pasado en España. Nos han engañado por los 4 costados, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Creo que para el año 2014 hay que rogar, además de que la Liga la gane el Barça o el Atlético de Madrid en su defecto, el Real Madrid. Hay que rogar que la... El Leopoldo madridista. Vamos a ver, ¿por qué no? Si digo todo es porque no quiero que la gane el Real Madrid. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos, los periodistas los primeros, los políticos, perdón, los primeros, los periodistas los segundos, porque recuperemos la fe en la clase política, en la política con mayúsculas, porque este año lo hemos perdido. Voy a hacer un cambio de juego para coger por sorpresa a Leopoldo. Le toca a Leopoldo ahora, que no lo esperaba. Yo pediría, tu titular, siguiendo la línea de Carlos, no sé, más ejemplaridad, más diálogo, porque es necesario. Es decir, no se puede estar peleados entre nosotros mismos cuando todos queremos la mejor solución para el pueblo, ¿no? Y por otra parte, que no nos olvidemos, que creo que el gobierno se ha olvidado, por lo menos a la hora de aceptar algunas enmiendas, no se incluyó por error de los más desfavorecidos. La gente que
que tienen menos posibilidades de sobrevivir a fin de mes. Ellos son los que necesitan nuestra ayuda y a los que hay que dedicar los mayores esfuerzos. Muy bien. Fernando Canillada, subdirector de la provincia, ¿cómo titularías el 2013? ¿Qué deseo formularía para el Yo había próximo? preparado el del 2014. Quería titular el turismo soluciona el desempleo en 2014. Es un buen deseo, un buen deseo, ¿vale? Sí. Pero... Pues el 2013... ¿Cómo lo resumirías, Fernando? Bueno, ahora sí que me... Bueno, el principio del fin. El principio del fin. Está bien, ojalá que sea eso, Fernando, lo que se cumpla. Techi. Si me permites, no un titular, sino felicitar a todos esos canarios que la verdad que han estado a la altura de circunstancias en solidaridad, porque ha sido impresionante, ¿no? Me imagino que a Santi les ha pasado y a todos los medios de comunicación, viendo cómo han echado una mano a aquellos vecinos, familias, nietos, sobrinos que lo han estado pasando tan mal en este año. Primero felicitar. Y abuelos y abuelas. Sí, abuelos, que son impresionantes con esas pensiones que también quieren hacerles reducir y reducirles. Eso felicitar. Y que me gustaría que el 2014 los políticos subieran un peldañito para acercarse un poco, estuvieran a la misma altura de los canarios. Pues gracias, Techi. Decía, me batizaba y en por lo 2014 bajín. paremos las prospecciones petrolíferas. Me decía Fernando que el principio del fin se estaba refiriendo al final de la crisis, lógicamente. Señores, gracias por habernos acompañado, a los periodistas que nos han acompañado en este envite final del 2013, con todos los deseos, los mejores deseos también para el 2014. Emilia, compañera, nos veremos, creo que es el día 9 de enero del próximo enero del 2014. Hasta el año que viene, mi deseo, que baje la luz. Que baje la luz. Que vuelva a bajar. Emilia, un fuerte abrazo también, compañera. A todos los compañeros que están desde sus respectivas cámaras siguiendo este programa desde que empezó el envite, les agradecemos que sigan con nosotros haciéndolo lo mejor. Desde luego, parte del éxito es de ellos. Y a ustedes, felices fiestas y, como siempre decimos, muy buenas noches y muy buenas noticias.